queridos hermanos. Titulado esta reflexión, ¿por qué este pastor? Les pido disculpas si no estoy vestido quizás para algunos acorde a la ocasión, pero cuento con poco tiempo y también debo aprovechar las condiciones del local. Más adelante les prometo que si me lo piden, haré otro tipo de arreglos. Pero ahora, por la seriedad del tema, voy a comenzar. Mi nombre es Sergio Benítez Aguilera, soy miembro de la Iglesia Adventista de Minas, Camagüey, Cuba. Y quiero comenzar leyendo la palabra de Dios, y específicamente el capítulo 21 del libro de Levíticos, en la versión Dios habla hoy. Allí dice: requisitos para los sacerdotes. El Señor le dijo a Moisés: habla con los sacerdotes descendientes de Aarón y diles que no se hagan impuros por causa del cadáver de alguno de sus parientes, excepto en el caso de algún pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo o su hija, su hermano o su hermana soltera, que aún vive con él porque no se ha casado. Por ellos podrá hacerse impuro, pero no debe hacerse impuro ni mancharse por una parienta casada. No deberán raparse la cabeza, ni afeitarse la barba, ni hacerse heridas en el cuerpo, sino consagrarse completamente a su Dios y no profanar a su nombre, porque ellos son los que presentan las ofrendas quemadas y el pan de su Dios, así que deberán mantenerse consagrados. Tampoco deberán casarse con una prostituta, ni con una mujer violada o divorciada, porque han sido consagrados a su Dios. Manténlos apartados de todo, porque ellos son los que se presentan el pan de tu Dios, y serán santos para ti, porque yo el Señor soy santo, y soy quien los hace santos. Si la hija de un sacerdote se rebaja y se convierte en prostituta, deshonra a su padre y deberá ser quemada viva. El jefe de los sacerdotes ha recibido plena autoridad para vestir la ropa sagrada por medio del aceite de consagrar que se le puso en la cabeza. Por lo tanto, no debe dejarse suelto el pelo, ni rasgarse la ropa en señal de luto. Tampoco debe entrar donde hay un cadáver, ni siquiera por causa de su padre o de su madre debe hacerse impuro. No debe salir del santuario de su Dios, ni rebajar el carácter sagrado del santuario, porque sobre él ha sido puesto el aceite de consagrar de su Dios. Yo soy el Señor. Por esposa deberá tomar una mujer virgen. En ningún caso debe casarse con una viuda o divorciada, violada o prostituta. Su esposa debe ser virgen y de su propio clan, para no rebajar a sus descendientes entre sus gentes, pues yo, el Señor, lo he consagrado. Oramos. Padre nuestro que en el cielo estás, y ahora en medio nuestro, por la persona de tu Espíritu Santo, te pedimos el perdón de nuestros pecados y suficiente claridad por la persona de tu Espíritu Santo para entender este tema. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en primer momento me gustaría comentarles que esta reflexión pretende ser breve. Por eso dejaré lugar a sus comentarios, sugerencias y también, ¿por qué no?, a las críticas. Todo ello porque ustedes son entes libres para hacerlo y yo no puedo detenerme a explicar todo aquí. En segundo lugar, les adelanto que los motivos para hacer esta reflexión son varios. Y uno, que le había prometido a una persona muy querida regalarle un sermón mío o un devocional, pero como el Espíritu Santo no me había dado nada que decir, por eso no lo había hecho. Así que listo, ya cumplí. Lo tercero y muy importante es que me inspiró un par de acontecimientos sucedidos aquí cerca, y que aunque fui testigo de uno solo de ellos, sí me contó el otro, una persona testigo presencial, el protagonista del hecho, me lo contó con lágrimas. ¿Qué sucedió? Lo cuento más adelante para resumir y dejar el mensaje. Con estas aclaraciones, bueno, vamos al comentario de los textos bíblicos. En primer lugar, quiero hablarles acerca de los impedimentos para el sacerdocio. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, continúo leyendo Levítico 21, en la Biblia Dios habla hoy. Dile a Aarón que ahora y en el futuro, a ninguno de sus descendientes con algún defecto físico se le permitirá presentar la ofrenda del pan a su Dios. A decir verdad, nadie que tenga un defecto físico podrá presentarse a hacerlo, sea ciego, impedido, con la nariz o las cejas deformes, con las piernas o los brazos quebrados, jorobado, enano, con nubes en los ojos, o sea, cataratas, sarnoso o con erupciones en la piel o con los testículos dañados. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto físico presentará al Señor las ofrendas que se queman. Tiene un defecto y por lo tanto no podrá presentar la ofrenda de pan de su Dios. Podrá comer de ese pan y de las cosas santas y santísimas, pero no podrá entrar tras el velo
ni acercarse al altar, para no rebajar con su defecto el carácter sagrado de mi santuario. Yo soy el Señor que los ha consagrado. Y Moisés, versículo 24, repitió esto mismo a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. Esto nos da la idea, mis hermanos, de que en cuanto a lo físico y también a lo moral, Aarón y su descendencia, si deseaban ejercer o eran escogidos para ejercer ese sacerdocio, eran tremendos. Yo creo que hoy, aunque todos hemos visto alguna que otra revista de modelos, nos parecería difícil poder establecer una comparación entre aquel Aarón y su descendencia y cualquier hombre hoy, por muy bien parecido que pudiera ser considerado. Me refiero a su estatura, a su constitución física y, muy importante, respecto a lo moral y lo espiritual. Eso nos dice que había una gran distancia entre cualquier persona que quisiera pretender el sacerdocio y Moisés y sus descendientes. Podría comentarle la importancia del sumo sacerdote. Él coordinaba el culto y los sacrificios, primero en el tabernáculo y más tarde en el templo de Jerusalén. Y de acuerdo con la tradición bíblica, solamente los descendientes de Aarón, hermano de Moisés, podrían ser elevados a ese honroso cargo. Alguien de aquel entonces y de ahora podría argumentar, claro, qué conveniente, ¿verdad? Moisés era el jefe y su hermano el sumo sacerdote, y por extensión sus hijos para siempre. Parece casi un negocio familiar, pero nada más lejos de la realidad. Según el libro de Números 12, del 1 al 16, hubo problemas entre Moisés, María, su hermana, y Aarón, lo cual nos dice que eran personas que no siempre obraban de acuerdo en algunos puntos, pero primaba en ellos el celo por Jehová y por tanto fueron fieles. Además, si Aarón y sus hijos no calificaran moralmente y en lo espiritual, tendrían mucho que perder. O sea, habría mucho en juego, hasta la vida incluso. Yo creo que todos podemos recordar estos textos. Ahora bien, ¿por qué traer estas historias a colación? ¿Tienen relevancia hoy? ¿Qué sucesos hoy en día guardan relación con el Israel de entonces y el moderno? La primera parte de esta reflexión, bueno, pues está aquí en el texto, también escrito, que se los voy a dar. Y ya les dije, todo esto es apenas una introducción, apenas un preámbulo, deben profundizar en él. Nos habla de lo sagrado que era el sacerdocio y los requisitos de las personas que querían o debían ejercer el mismo. Pero hoy vamos a hablar acerca de los requisitos de los pastores. El Nuevo Testamento no tiene normas diferentes para los clérigos profesionales, los ancianos o pastores laicos. Y la razón es simple, no hay tres oficios distintos: pastor profesional, anciano, diácono, ahora apóstoles. En la iglesia local del Nuevo Testamento hay solamente dos oficios: ancianos y diáconos. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, cualquier hombre de la congregación que desee pastorear al pueblo del Señor y que cumpla con los requerimientos de Dios para el oficio, puede ser anciano o pastor. ¿Qué sucede, mis hermanos? Que para ser fieles a las Sagradas Escrituras y al plan de Dios para la iglesia local, aquellas personas que ejercen el liderazgo en la iglesia y por extensión a todos los hombres de la iglesia llamados por el Espíritu Santo, según Hechos 20:20, y que cumplen con los requisitos apostólicos, deben mantener una conducta intachable. Y según el Nuevo Testamento, los ancianos de la iglesia también son todos los hombres de la iglesia local que deseen dirigir el rebaño y que están bíblicamente calificados para hacerlo. Los requisitos bíblicos para estas personas parecen dividirse o pueden dividirse en tres categorías amplias en relación al carácter moral y espiritual de sus habilidades y la motivación dada por el Espíritu Santo. Hay varios versículos, unos se encuentran en las epístolas de Timoteo, en Tito y en Pedro. En primer lugar, irreprensible, que apaciente bien el rebaño del Señor, no por fuerza, sino voluntariamente, marido de una sola mujer, que no sea dado a ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, sobrio, con dominio propio, que tenga hijos creyentes, que no se imponga al rebaño, que sea prudente, sensible, de buen juicio, no soberbio, decoroso, no iracundo, hospedador, no dado al vino, apto para enseñar, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas,
hospedador, amante de lo bueno, amable, que quiere decir indulgente, apacible, sensible, justo, que respeta la ley, que gobierna bien su casa, santo, devoto, que agrada a Dios, conoce su palabra, la guarda, no un neófito, dueño de sí mismo, que tenga buen testimonio de los afueras, retenedor de la palabra fiel para exhortar y refutar. Como ven, aquí hay mucha tela por donde cortar y yo solamente voy a decir brevemente algunas cosas que extraje de este comentario. En la iglesia de Dios, lo que importa no es la voluntad del hombre, sino la voluntad y los planes de Dios. De manera que los únicos hombres que cumplen los requisitos para el liderazgo de ancianos son aquellos a los que el Espíritu Santo ha provisto de la motivación correcta y suficiente y los dones para esta tarea. Un liderazgo bíblico de ancianos entonces es un equipo de pastores, líderes, bíblicamente calificados. Un grupo de ancianos no calificados no sirve de nada en la iglesia local. Estoy plenamente de acuerdo con el consejo de este escritor John Sens, donde él escribió: mejor no tener ancianos o pastores que tener los equivocados. La iglesia local debe insistir fervorosamente en los líderes bíblicamente calificados, incluso si lleva años desarrollar esa clase de hombres. Aquí concluyo, hermanos. Como les he prometido, aquí está el texto. Lo van a compartir para que profundicen en el tema. Diciéndoles también que es con mucho dolor y fervor que busqué todas estas citas de autores autorizados en el tema. Pero les había prometido contarles las razones de esta reflexión y voy a cumplir. Resulta que aquí cerca donde yo vivo hay dos iglesias que pertenecen al mismo distrito. Y en los últimos años, hablo de aproximadamente 10 años para acá, han habido varios encontronazos entre líderes locales y los pastores. En aquel momento, esas personas creyeron tener los motivos suficientes, las razones suficientes para desobedecer orientaciones claras del pastor local, del pastor de distrito, y llevar sus quejas o formular sus quejas más arriba, provocando sendas juntas que, aunque comenzaron con oración, concluyeron en agresión hacia los pastores. Yo fui testigo de una sola, en la que pude ver cómo las personas escribían sus teléfonos celulares con grabaciones de conversaciones dichas en aquel momento de forma confidencial, esgrimiendo estas grabaciones como pruebas contundentes de que los pastores no eran de fiar. O sea, ya fuera que fueran las palabras del pastor las que estaban grabadas allí o las de otras personas hablando del pastor. No sé cómo lo llaman a esta situación en su país, si es que hay una persona de otro país que me esté viendo, pero aquí en Cuba se llama chantaje. Y aunque ya les dije, pudiera parecer que ambos pastores que estuvieron sirviendo aquí en el distrito en distintos momentos, un espacio de tiempo entre uno y otro, quizás a alguna persona le haya parecido que su conducta hacia él o hacia su familia no haya sido toda la correcta, toda la ideal. Recordemos dos cosas. Los pastores son seres humanos. También tienen la capacidad y el libre albedrío de juzgar conforme a la palabra de Dios. Y no siempre sus comentarios nos van a agradar, porque no siempre nuestra conducta es la mejor. Por eso, le aconsejo, hermano, que cree en la oración de su pastor, que en ese momento hace con usted y para usted, ya que llegue el momento de conversar. Y sea humilde, acepte la represión como si viniera del Señor. Y aunque la conducta de su pastor haya sido al final la incorrecta, la nuestra sí debe serlo. La segunda ocasión o el segundo episodio del que no fui testigo, en el que sí hubo una agresión flagrante hacia el pastor,
al que hubo que retirar y protegerlo como si necesitara de guardaespaldas, porque un grupo de personas se abalanzó sobre él a agredirlo físicamente. Casi culmina en una pelea y resulta que en esa ocasión, no sé si alguien logró grabar lo sucedido allí, pero sí sé que los vecinos de la iglesia, esta reunión se extendió desde temprano hasta la tarde, ya casi noche, grabaron con sus teléfonos la pelea sucedida allí en la iglesia y la subieron a las redes sociales. Como ustedes ven, esto ya no se quedó en el ámbito de la iglesia, sino que afectó y sigue afectando el testimonio y la obra de Dios en este lugar en el que vivo. Cuento estas cosas, hermanos, como ustedes ven, sin nombres ni nada, solamente para que ustedes piensen, reflexionen en que los niños que estaban allí, los jóvenes que estaban allí, aunque miembros de la Junta, digo niños porque hubo padres que tuvieron que llevar a sus hijos con ellos porque no tenían con quién dejarlos, y las personas que viven alrededor de la iglesia, pues se dieron cuenta que ahí no estaba el Espíritu Santo. Y las consecuencias continúan. Por eso quiero terminar con esta cita del Espíritu de Profecía. La señora Elena Hammond de White dice así: cuando existe desacuerdo entre el pastor y los miembros debe hacerse algo inmediatamente. El tema del ministerio cristiano debe ser presentado bajo una nueva luz ante las mentes de los miembros. Yo les ruego que estudie usted la palabra de Dios sobre este punto. Si usted piensa que un ministro está cometiendo errores, es su deber primero ir a él en amor y mansedumbre y presentarle el asunto. Puede ser que usted no tenga la idea correcta acerca de sus motivos o de su trabajo, y por un malentendido se torne frío con él. Cierre la puerta de su corazón y falle en recibir su mensaje o en apreciar su trabajo. Cuando existe desacuerdo entre el ministro y los miembros, decididamente algo no anda mal, algo no anda bien, ya sea con él o con los miembros. Y algo debe hacerse inmediatamente para lograr una reforma en quien sea que esté errando. No se le debe dejar preguntándose qué significa tanta frialdad o indiferencia. No se le debe dejar buscar en vano para saber por qué no puede alcanzar los corazones de la gente con el mensaje que Dios le ha dado y por qué la puerta de los corazones ha estado cerrada, porque él puede darse cuenta de que no se le aprecia y que no puede tener amistad con quienes se le ha enviado a trabajar. ¿Ha dicho él alguna palabra o hecho algo que lo ha herido en alguna forma? Y él no sabe que lo ha lastimado. Entonces vaya a él, dígale sus faltas a solas y permita que la frialdad y la amargura de espíritu que se ha creado por un acto inconsciente de parte de él sea cambiado por uno de respeto y amor. Esta cita está en la The Review and Herald, 25 de julio de 1893. Si usted, amado hermano, cree que sus pastores son malas personas, perdone por ser así tan directo, el consejo divino es que se acerque a él con mansedumbre. Trátelo como le gustaría ser usted tratado. ¿Es cierto que el pastor puede ser trasladado? Escuché personas comentar: qué bueno que se lo llevaron. Puede ser expulsado si no califica, quizás. Pero más que hacer justicia, en estos casos, hermanos, a Dios le importan los motivos y nuestra conducta, la conducta del pueblo de Dios. Si usted no manifiesta para su pastor un verdadero amor y carácter cristianos, me parece que tampoco su familia, la familia de usted, está siendo tratada como merece. Que Dios le bendiga y si lo desean, aquí estoy. Gracias.